No sé si alguna vez les conté esta historia, si no, bueno, si ya la conté, la vuelvo a contar porque pues se presta para ejemplo de lo que quiero compartir hoy. Mi esposa, la conocen, Yarla Covarrubias, trabajó desde, entró a trabajar en 1985 a Posadas de México y llegó a ser la gerente para todo el país de Tour and Travel, es decir, ella se encargaba de todo lo que son tarifas y contratos con todas las agencias de viajes, con grupos que se vendían en México y que incluso venían del extranjero. Ella fue la primera que trajo grupos de Europa a México, principalmente a Cancún. Entonces era una persona muy reconocida en la es una persona muy reconocida en la industria. Y cuando nosotros nos casamos en 1991, mi hija nació en 1993 y Dios le dio la gracia a través de Posadas de que con la incapacidad que les da el seguro dejan que se vayan mes y medio antes de que vayan a nacer el bebé y mes y medio después, entonces son 3 meses. A Yarla le dieron chance de que se fuera una semana antes de que naciera Jimena y después a partir de ahí empezaron a contar los 3 meses. Cuando Jimena nació, no sabíamos qué hacer, si que siguiera trabajando Yarla o no, y bueno, el caso es que decidimos que se saliera de trabajar. Entonces, si Yarla empezó a trabajar en 1985 y Jimena nació en 1993, ¿cuántos años trabajó? 8 años. Bueno, el caso es que la empresa, bueno, ella fue a renunciar, pero la empresa la liquidó, es decir, la empresa le dio todo el dinero como si ellos la hubieran despedido. Entonces fue una cantidad de dinero bastante grande, realmente para aquella época fue mucho dinero. Y entonces quiero poner todo en contexto, ¿no? Nosotros en aquel entonces teníamos dos coches, un coche que fue el que ella se compró y mi papá nos vendió, nos regaló prácticamente, porque me lo vendió en $1, un un Ford Topaz que teníamos en aquel entonces. Y entonces, pues, nos fue súper bien, o sea, teníamos casa, teníamos mucho dinero, proporcionalmente, tenía yo trabajo y nos fue súper bien y empezamos pues a gastar como Dios manda, ¿no? O sea, como que tienes dinero, pues empezamos a gastar y a gastar y a gastar hasta que pues nos quedamos sin ningún dinero. Y aquí es donde yo quiero llegar y decir que cuando a Yarla le dieron el cheque con el dinero, me dijo, aquí está el dinero, haz un cheque por el diezmo. Y entonces dije, sí, luego, ¿no? Y empezamos a comprar y a gastar y llegaban las tarjetas y llegaban las tarjetas y empezamos a liquidar y a liquidar las tarjetas hasta que ya no hubo dinero para dar el diezmo ni para liquidar las tarjetas. De tal manera que con la última tarjeta que teníamos viva, me acuerdo muy bien que fue un 24 de diciembre, fuimos a casa de mi cuñada y le digo, ¿qué vamos a hacer? O sea, no nos queda esa tarjeta, ¿no? Y entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a comprar una computadora. Y con esa computadora empezó lo que ahora es Mapresa, ¿no? Mapresa nació, la anterior Mapresa era mantenimiento para empresas y ahora es marketing para empresas, pero las siglas son las mismas. Empezaron realmente, digamos, el 1 de enero de qué año sería, como de 94, 95. Y esto se los cuento porque yo como jefe de la casa cometí un grave error, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues tuvimos que vender el coche de ella, tuvimos que vender mi coche. Y cuando Mapresa empezó en el comedor de mi casa. Y no teníamos, pero ahora sí que ni un peso, ¿no? Para vivir. Y entonces empezó Dios a bendecirnos, nos empezó a bendecir, pero aquí lo que quiero decir es que caímos en una debacle tremenda, o sea, de haber tenido mucha o dinero en abundancia, pues caímos en una situación terrible y todo eso debido a una consecuencia
de un error mío, ¿no? Que me dijo, da el diezmo, yo dije sí ahorita, y ese ahorita nunca llegó, entonces nos acabamos el dinero, nos acabamos los coches, nos acabamos las tarjetas y tuvimos que vivir una consecuencia terrible. Por ejemplo, luego la oficina la cambiamos a casa de mi cuñada, que vive allá por el Estadio Azteca, y a veces salíamos bien tarde y mi cuñada nos decía, bueno, pues tengan para el taxi, ¿no? Ya sí. Y Jimena estaba tan chiquita que veníamos en el taxi, y cuando le decíamos, ahora nos vamos a ir en taxi, hija, mi hija decía, no, vámonos en el metro, ¿no? Le gustaban los apretones. Y bueno, lo digo y ahora suena gracioso, pero son errores tremendos que cometemos algunas veces los que de una u otra manera somos líderes. Y decimos, bueno, esta predicación no es para mí porque yo no soy líder. No, quiero decirte que tú eres líder de tu propia vida en primer lugar. Que cuando eres el marido o eres el padre de familia de una casa, pues eres el líder de tu casa. Aunque cada uno es responsable también del liderazgo de su propia vida. Entonces quiero pedirle a Sarvia que pase y que vamos a leer un pasaje que está en el primer libro de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 21 y vamos a leer del verso 1 al verso 14. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. ¿Sí entendieron la historia? Vamos a poner el contexto histórico de qué es lo que está pasando. David ya es un hombre anciano, ya se le levantaron los hijos, ya se murió Absalón, que era uno de sus hijos que quería gobernar, ya es un hombre anciano. Pero se le ocurre un día, viene Satanás, dice, y pone en él la idea de censar al pueblo. ¿Cuál era el pecado de censar al pueblo? ¿Por qué es considerado mal el hecho de censar al pueblo? Porque eso estaba hablando del corazón de David, que decía, yo tengo que estar preparado para saber qué ejércitos puedo enfrentar o qué es lo que voy a heredar a mi próximo hijo, qué tan ricos somos, qué tan poderosos somos. Le interesaba mucho saber cuántos eran los que manejaban espada. ¿Por qué? Era la fuerza, ¿no? Es decir, ¿de qué tamaño es mi ejército? ¿Contra quién me puedo poner a las patadas, ¿no? Y bueno,
esto habla de un corazón de que no confía en Dios. Hagan de cuenta, ¿quién de los que estamos aquí nos sentimos seguros porque tenemos en el banco 5,000 pesos, 10,000, medio millón, 100 millones? ¿Con cuánto te sentirías tú confiado para tu vida? ¿Con qué cantidad de dinero te sentirías confiado? Entonces hay muchos que decimos, no, pues con que yo tenga 100 millones de pesos, ya con eso ya la hice, ¿no? Con que yo tenga 20,000 pesos, con eso ya la hice. Yo voy a trabajar para tener esa cantidad de dinero, como si el dinero nos fuera a dar la confianza de que no nos va a pasar nada. Nada más te digo simplemente algo, si tuvieras que caer en el hospital en una emergencia, por ejemplo, una chica de Aeroméxico se fue a operar aquí al corporativo Satélite, el que está enfrente de Satélite. Y esta mujer pues, fue bien confiada porque pues, tiene un seguro de gastos médicos mayores. Entonces entra al hospital un seguro de gastos médicos mayores por 250,000 pesos. Entonces dice, no, pues yo voy, ¿no? O sea, está cubierto, la empresa lo cubre. Entonces se mete esta mujer al seguro, a la cirugía y la operan, pero el que la cierra es el ayudante del cirujano. Y comete el error de, a la hora que está cerrando, le contamina con el colon o quién sabe qué parte del cuerpo, le contaminó y se infectó. Y estuvo la mujer 3 meses en terapia intensiva. Yo pregunto, ¿cuánto crees que le duraron los 250,000 pesos? Ni 15 días. Entonces, pues esta mujer inconsciente, el papá desesperado, el papá va y hipoteca la casa y la mujer esta demanda al hospital, ya sabrán el circo que se armó, no podía salir del hospital porque si la movían podía fallecer, o sea, se armó un tinguitango tremendo, ¿no? Todo porque pues, empezó porque la seguridad de ella estaba en ¿qué? En su seguro de gastos médicos mayores, ¿no? El caso es que, bueno, esta mujer, gracias a Dios, se recuperó, está trabajando actualmente, el papá ya murió, pero ella se quedó con la deuda. Y hasta la fecha sigue pagando, pues, que le salvaron la vida, ¿no? Está viva, pero muchos de nosotros así pensamos, ¿no? Como tengo tantos miles de pesos, o tengo tanto dinero en la casa, como tengo este trabajo, como tengo esto, mi confianza está puesta en Dios. Y este hombre, David, su confianza la tenía puesta en su ejército. Entonces, lo que yo quiero hablar hoy es a que todos los que somos de una o de otra manera líderes, o que somos jefes, o que estamos al frente de algo, estamos expuestos a cometer errores. Y que nadie, no, la idea no es, no importa que cometas errores, no, la idea es que no cometamos errores. Pero si cometemos errores, que nos comportemos lo mejor posible. Y estas son las cosas que nosotros debemos de ver y de analizar en la palabra de Dios, que Dios siempre nos da buen consejo. Entonces, lo primero que podemos aprender de este pasaje es que todos somos factibles de cometer errores. Todos estamos en la posibilidad de cometer un error. Satanás, al primero que va a atacar es al líder. Es decir, al jefe de la casa, al patrón de la empresa, al que tiene a su cargo a gente bajo su responsabilidad a gente, porque sabe que si le golpea la cabeza, se viene con la cabeza o van a vivir la consecuencia del error de la cabeza, pues las ovejas que están en él, ¿no? En este caso mi familia fue la que se vio afectada por un error mío, ¿no? Que no di lo que tenía que haber dado de diezmo, y toda mi familia sufrió, no solamente sufrí yo, sino que toda mi familia sufrió. Nos la pasamos, pero de verdad mal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando un líder principalmente es atacado? Bueno, que a lo que ataca principalmente es al orgullo. Sea el orgullo puede ser interno el ataque puede ser interno o externo. Es decir, puede venir de afuera o puede venir de mi propio corazón, la debilidad, los errores en los que yo puedo caer. Es importante que nosotros estemos siempre confiando en Dios, siempre atentos a querer hacer su voluntad, atentos a cuál va a ser la consecuencia.
Me gusta poner ejemplos de dinero porque creo que es lo que mejor entendemos. Creo que es en donde más nos duele. Cuando nosotros recibimos una cantidad de dinero, sea esta la que sea, y esto afecta tanto a pobres como a ricos. Por ejemplo, no sé si te has puesto a pensar qué es lo que motiva a Carlos Slim a seguir y a seguir y a seguir trabajando y comprando empresas. ¿Qué crees que es lo que pueda motivar a este hombre? Él dice que pues es simplemente la satisfacción de hacer negocios, ¿no? ¿Tú crees que de verdad sea la satisfacción de hacer negocios o el tener más dinero? El tener más dinero, porque si fuera la satisfacción de hacer negocios, él diría, los primeros 50,000 millones de pesos ya me los quedo, pero de ahí para arriba los voy a meter a invertir en otras cosas, ¿no? Los voy a regalar, voy a hacer casas, voy a hacer hospitales, pero no, el hombre siga invirtiendo. Y si tú te das cuenta de lo que da la Fundación Carlos Slim o la Fundación Telmex, son cantidades tan pequeñas que dices, tú estás interesado en hacer dinero. Estás interesado realmente en hacer dinero, pero somos buenos para señalar a Carlos Slim, ¿no? Pero ¿qué tal si volteamos? Yo siempre digo que cuando yo te señalo a ti, solamente un dedo te señala a ti, 3 me están señalando a mí. Entonces debo de ver cuál es mi actitud. Decimos, no, pero es que Carlos Slim pues ha de ganar diario lo que yo gano en toda mi vida. Pero aquí no se trata de lo que ganas en toda la vida, no se trata de la cantidad, sino de la actitud del corazón. Cuando nosotros ganamos el sueldo mínimo, ¿será eso razón para que no demos el diezmo? ¿O a partir de qué cantidad debo de dar yo el diezmo? Y les repito, hablo del dinero porque es lo que más nos duele. Pero esto se puede aplicar a muchas cosas. Lo que quiero decir es que algunas veces decimos, es que gano tan poquito que si doy el diezmo voy a afectar a mi familia. No vamos a poder comer, no voy a poder pagar y empezamos nosotros mismos a justificarnos para no hacer algo que sabemos que debemos hacer. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso es el orgullo, que nosotros estamos confiando en lo que nosotros creemos. Es decir, tenemos este dinero que es lo que nos hace fuertes, lo que me va a dar para vivir para la próxima quincena. Pero no estamos reconociendo que ese dinero, sea mucho o sea poco, sea el salario mínimo, sean 100,000 pesos en la quincena, quien nos lo ha dado realmente ha sido Dios. Y eso es atacar al orgullo. Puede ser un ataque interno como este o un ataque externo. Si vemos con detenimiento lo que sucede en esta historia, al rey David hace caso al consejo de Satanás, que dice que viene y lo ataca y le dice, ¿por qué no censas al pueblo? Y entonces él empieza a ver las ventajas. Mira, si yo censo al pueblo, yo que sí lo voy a censar, porque de esta manera voy a saber exactamente la cantidad de ejército que le voy a dar a mi hijo Salomón o al que me herede. Y empiezan a hacer sus pensamientos. Un ataque externo se convirtió en un razonamiento interno y él decide hacer el censo. Pero tiene un primo que se llama Joab. ¿Quién es Joab? Joab era el jefe de su ejército, era el general. Si David era el general 5 estrellas, Joab era el general 4 estrellas. ¿Sí sabes a qué me refiero? En este país, el único general 5 estrellas que hay es el presidente Peña Nieto. El secretario de la defensa es un general 4 estrellas. Entonces, este era el secretario de la defensa de todo Israel y le dice Joab, como a mí me dijo Yarla, da el diezmo. Aquí está el cheque, lo depositamos en la cuenta, pero da el diezmo. ¿Y qué le dice Joab? Le dice, Señor, tú sabes cómo te ha bendecido Dios y sabes que te ha multiplicado y te va a multiplicar y que te multiplique 100 veces más lo que ahora la cantidad de pueblo que hay en Israel, pero no tientes a Dios, es decir, no censes al pueblo, no confíes en el número que te vaya a dar el censo, sino que el que va al frente de nuestros ejércitos, el que va al frente de nosotros en la batalla, es Dios. No lo censes, no tientes a Dios. Pero el razonamiento de David dice, no, más vale pájaro en mano que cientos volando. Cuando nosotros tenemos la X cantidad de dinero, sean miles o sean millones,
siempre decimos más, es que si doy el diezmo ya no me va a alcanzar para. Siempre tienes una necesidad a que cubrir y dices, es que si sí, entonces no. Si yo ahorita tengo el dinero para comprar esto, si yo diezmo, ya se me desacompleta la cantidad. Y estás confiando en tu poder y no en Jehová de los ejércitos, que es el que te bendijo. Entonces Joab, el general Cuatro Estías, le dice, no hagas eso, no tientes a Dios, no confíes en tus propias fuerzas. Espero como siempre, que aparte de memorizar la Biblia, como muchos ya lo hacen, acaben de leer la historia, lean toda la historia de David y de Joab, porque algunas veces, dependiendo de quién nos diga la cosa, menospreciamos un sabio consejo. ¿Quién era este Joab? Bueno, era primo de David. Pero no fue toda la vida Joab del 100% del agrado de David. Tan es así que cuando David muere, antes de morir, llama a su hijo Salomón y le dice, ten cuidado de Joab. Ten cuidado de Joab. Y algunas veces, nosotros que somos la cabeza de la casa, en este caso que Yarla me dice, da el diezmo, es mi Joab, ¿no? Ten cuidado de Yarla. Te está dando un mal consejo, te está desacompletando el dinero para lo que tú lo quieres. Siempre nosotros debemos de reconocer el sabio consejo, venga de quien venga, sin menospreciar a quien nos está diciendo las cosas. En este caso, David tenía sus razones para desconfiar de Joab. Tan es así que les repito que a su hijo Salomón le dice, aguas con Joab, ten cuidado con Joab. Pero eso no quita que aunque David desconfiara de Joab, el consejo que le daba en ese momento Joab era el correcto. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros tenemos que estar listos al sabio consejo. Nosotros tenemos que reconocer lo que es un sabio consejo. Venga de quien venga. Y no debemos de menospreciar en este caso a nuestra esposa o a los que nos son cercanos, porque el consejo es sabio, el consejo debemos de reconocerlo. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Tú te imaginas cuánto tiempo se habrá tardado Joab, que fue el que hizo el censo, en hacer el censo? ¿Cómo se harían los censos en aquel entonces? No había imprenta. ¿Cómo se te ocurre? Pues a mí se me ocurre que se lo encargo al jefe del ejército, ¿no? Y entonces el jefe del ejército manda la orden a todos los cuarteles y dice, ustedes van a ir y van a censar tal y tal población, todas las poblaciones que están a su alrededor, y cuando los hayan contado a los hombres mayores de 18 años, de 20 años, de 25 años, los van a sumar y me van a mandar a este cuartel, y el cuartel me lo manda al cuartel general y nosotros aquí hacemos la suma. ¿En cuántas horas creen que tenían todo el resultado? ¿Serían horas o serían meses? Meses, ¿no? Y todo ese tiempo, ¿qué estuvo haciendo David? De acuerdo a lo que leímos, no estuvo haciendo nada, estuvo desesperado, tronándose los dedos de a ver qué número le iban a dar al final. Tan es así que al final del tiempo llega Joab y le dice, mi rey, son 1,100,000 los que toman espada en este país. Ojalá y que lean, hay un pasaje paralelo en 2 de Samuel, si no mal recuerdo, y entonces le dice, ahí dice algo más importante todavía. Ahí Joab manda a censar a todo el pueblo, menos a los sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Porque Joab tenía el temor de Dios en ese momento. Es decir, él sería tentar más allá a Dios, de decirle, mira, los que toman espadas son tantos y los que sirven a tu Dios son tantos. Entonces Joab no quiso pecar o no quiso que su rey pecara hasta ese grado y entonces solamente contó a los del ejército.
no a los que podían ir a la batalla, no a los que servían a Dios. Eso hubiera sido todavía más pecaminoso. ¿Sí me doy a entender? Entonces, digamos que Joab le hizo trampa a David, de acuerdo a lo que dice el pasaje paralelo. Ahora bien, dice todo Israel, el número del pueblo de David, y había en Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres. Es decir, aquí están dividiendo a todo el pueblo de Israel en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Entonces eran como 1.600.000 hombres que podían ir a la batalla, ¿no? Aún no se había dividido el reino. Ok, dice, dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado. Cuando le llegan con el número, entonces es cuando David se da cuenta de que ha pecado. Ha pecado en contra de Dios. ¿Por qué? Porque quería saber qué tan fuerte, entre comillas, era su pueblo, porque dependía del tamaño del ejército de Dios, de Israel. Eso es lo que él creía. Y entonces, lo primero que tiene que hacer un líder es que cuando se da cuenta que la ha regado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pedir perdón. Mira, nosotros podemos aprender muchas cosas de David. Porque la Biblia o Dios, hablando de David, dice que es un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Y si te das cuenta las muchas formas en las que David pecó, no es zafín zafado, es perdonado. Sí, como David lo hizo y tenía el corazón conforme al corazón de Dios, entonces sí se puede. No, ese no es el caso. El caso es que David, siendo un hombre, pecaba de unas maneras que, bueno, terribles, justo como nosotros. ¿En dónde está o a qué es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Eso se refiere a que cuando David se percataba de que había pecado, inmediatamente se arrepentía y aceptaba la consecuencia de su pecado. ¿Sí me estoy dando a entender? Te voy a poner un ejemplo. Cuando dice que una vez, cuando era el tiempo de la guerra, eran más jóvenes Joab y David, este rey, en lugar de estar en la batalla, en lugar de estar al frente de su ejército, se está bañando, se está tomando el sol en la azotea del palacio. Y en eso ve que en la casa de junto hay una chava hiper recontra archiguapa, pero casada. Y entonces dice David, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Y entonces dice, tráiganme esa chava, a ver cómo se llama esa chava. Y viene la chava y David duerme con ella y la embaraza. Fíjate la maldad que a veces tenemos nosotros en nuestro corazón, porque abusamos de la posición que tenemos, o podemos abusar de la posición que tenemos, no porque van a decir, pero es que ese era rey. No, pero es que tú eres el rey de tu casa, o tú eres el rey de tu trabajo, o tú has sido puesto en una posición tal que tienes a tu mando o a tu esposa o a tus hijos, o tienes bajo tu mando a empleados, o tienes a gente bajo tu autoridad y abusamos de esa autoridad. Total que llega la chava tiempo después y le dice, ¿sabes qué? Que quedé embarazada. Dice, no me digas. Dice, bueno, deja ver cómo le hago. Y entonces le dice, ¿cómo se llama tu esposo? No, pues se llama, creo que Urías, ¿no? Urías, le dice, se llama Urías. Dice, bueno, ahorita yo me encargo de él. Urías le manda una carta, le dice, el rey dice que vengas a verlo al palacio. Y entonces llega este hombre al palacio, lo emborracha a David y le dice, vete a tu casa a dormir con tu mujer, que era lo que quería hacer. Que dijera, como tú te dormiste esa noche con tu esposa, tú fuiste el que la embarazaste, no fui yo. ¿No? Pero ¿qué crees que hace Urías? Que Urías entra al palacio, lo emborracha a David, que era este cuate hiperborracho, pero en lugar de irse a dormir a su casa, se duerme afuera del palacio. Entonces al día siguiente se levanta David y dice, ¿qué pasó, mi chavo? Dice, ¿cómo crees que todos mis hombres están peleando en la batalla, durmiendo en tiendas de campaña? ¿Cómo crees que yo iba a ir a dormir
calientito y abrazar a mi mujer. No, no lo permita Dios, ni yo lo quiero hacer, entonces yo por eso dormí aquí, a la puerta de tu palacio. O sea, por muy borracho que yo esté, mi posición es defenderte a ti, por si algo se presentaba, pues a un borracho iba a pelear, pero no iba a dormir yo con mi esposa. Entonces dice David, como dijera el papá de un amigo que embarazó a su mujer, ¿no? Así a su mujer. Llega con el papá, le dice, papá, estamos en problemas, ¿no? Y le dice, papá, le dice, ¿estamos? Estás, ¿no? Y entonces resulta que, dice David, ni modo. Pues regrésate Urías a la batalla, ¿no? Y entonces, fíjate la maldad de este hombre, o sea, del corazón que a veces tenemos en nuestro corazón. Le dice, espérate, no te vayas, te voy a escribir una carta. Y entonces escribe una carta al capitán del regimiento de Urías. Y le dice, mira chavo, al portador de esta carta, quiero que cuando empiece la batalla, lo pongas en el lugar más recio de la batalla. Y cuando la batalla esté en lo más recio, quiero que lo dejen. Que se alejen de él, ¿para qué crees? Para que se lo echen. ¿Y qué crees? Que sí se lo echaron. Y entonces dice David, ahora sí, zafín, zafado, ya nos deshicimos de él, mi chava, ya, no te preocupes. Y entonces David dice, pues ya solucionamos el problema. Y entonces David se casa con esta mujer. Y entonces pasa el tiempo y llega un profeta. Y le dice el profeta, ¿qué crees, David? Te voy a contar una historia. Dice, ¿qué vas a hacer? Porque hay un chavo que fue y le gustó. Había dos hombres, dice. Uno tenía solamente una ovejita y esa ovejita la cuidaba, la cuidaba, la abrazaba, dormía con ella, la cuidaba que no se fuera a enfermar, la procuraba muy bien, dice. Pero llega un cuate que tenía muchas ovejas y cuando ve esa oveja que está tan bien cuidada, dice, ¿sabes qué? Yo quiero esa oveja y se la quitó. Dice, ¿qué crees que debemos hacer con el tal hombre? Pues David que se enfurece porque era un hombre justo, ¿no? Y dice, ese hombre tiene que pagar 7 veces lo que hizo. Y dice, ¿sabes qué? ¿Ya te mordiste? ¿No te mordiste la lengua? Dice, pues el tal hombre eres tú. ¿Que crees que Dios no se dio cuenta de que tú le quitaste a Urías, a su mujer, y además de eso, fuiste y lo mataste? Dice, por eso ahora la consecuencia es que el niño que nació va a morir. ¿Y qué dijo David? No es cierto, es que la chava se me arrojó, es que se me quedó viendo desde la azotea y ni modo, soy yo hombre. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Alguien sabe la historia? Dice que David, dice que oyó lo que le decía el profeta y entonces dice que ayunó y se postró en tierra durante 7 días. A los 7 días se muere el niño que había nacido, se muere el niño. Y entonces oye David que están cuchicheando ahí sus sirvientes y que dicen, charros, ¿le decimos o no le decimos? Porque si así se puso, porque le dijeron que el niño iba a morir, ahora imagínate qué le decimos si se muere, si le avisamos que se murió. Y entonces dice, ¿qué dicen? Dice, no señor, pues el niño ya se murió. Y entonces dice que David se levanta, se lava la cara y dice, denme de comer. Dice, porque lo que yo hice, lo hice para ver si Dios me perdonaba. Perdonaba la vida del niño, porque yo le confesé. Y entonces ahí está el Salmo 51, que ojalá y que tengan tiempo de leerlo. Ojalá y que puedan leer el Salmo 51 para que vean lo que David dice, de cómo le confiesa a Dios el pecado, cómo dice, lávame más y más de mi pecado y seré salvo. Eso es algo que nosotros como líderes, como jefes de ejércitos, de regimientos, de familia, de lo que seamos o no seamos, que simplemente errores que nosotros cometamos en nuestra vida, nosotros debemos de tener esa actitud de pedir perdón, de reconocer que nos hemos equivocado. Y cuando nosotros reconozcamos que nos hemos equivocado, nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la ley. Es decir, si yo
no me doy cuenta, o me doy cuenta a propósito, me transo a Luis. Y cuando alguien me dice, oye, te transaste a Luis, pídele perdón a Luis y a Dios. Voy a venir, yo lo defraudé al hermano con 1,500 pesos. ¿Qué crees? Dios, perdóname, lo defraudé a Luis. ¿Y qué? ¿Y a Luis? ¿Qué debo de hacer? Restituir, dice la palabra, dice restituir al agraviado. Es decir, no es solamente Luis, perdóname. Luis, perdóname y aquí están los 1,500, o Luis, perdóname y te voy a ir pagando de 50 centavos en 50 centavos los 1,500 pesos pero que de que te los pago, te los pago. Pero tiene que ser, no, o sea, dijo 50 centavos porque a lo mejor es lo último que tengo, pero en una posición cómoda. O sea, no sé si, a veces digo, ¿cómo les doy a entender esto? Voy a hacer un paréntesis, pero quiero que entiendas el sentido de lo que digo. En el Antiguo Testamento se habla de sacrificios. Hay sacrificios, por ejemplo, que dice que cuando recogiéramos la siembra, teníamos que llevar a Dios las primicias. ¿Por qué las primicias? Pues porque habías cosechado. Cuando tuvieras un hijo, varón, la idea es que le dieras a Dios a tu hijo, que le sacrificaras a Dios a tu hijo. Pero como no lo íbamos a matar a nuestro hijo, entonces lo que teníamos que llevar nosotros como padres era una cantidad de dinero. ¿De qué? De dinero. Cuando habla del holocausto, habla de entregarse en un sacrificio vivo, es decir, el decir, estoy muriendo delante de ti, pero como no me voy a matar yo, te estoy trayendo este animal y por eso le estoy poniendo la mano derecha encima de la cabeza del animal para reconocer que yo me estoy negando a mí mismo, que quiero morir a mi voluntad, a mis deseos, a mi todo, y te lo estoy haciendo manifiesto a través de la vida de este animal, por eso lo estoy matando, pero si no me mataba yo. ¿Me estoy dando a entender lo que te quiero decir? Por eso cuando hablo de restitución, cuando Dios habla de restitución, quiere decir que tengo que darle las cosas que le robé o que no hice en su debido tiempo. Claro que puedo pagarle los 1,500 pesos en 50 centavos cada semana, pero eso no sería un sacrificio, ¿o sí? Porque 50 mendigos centavos te los encuentras hasta en la calle. Tienes que hacer un sacrificio. Entonces vas a decir, voy a dejarle de dar de comer a mi familia lo mejor, sin dejarla de comer, para yo pagarle a él lo más pronto posible el dinero que le tomé. ¿Me estoy dando a entender? Por eso dice el apóstol, dice, presentarnos a Dios en un sacrificio, ¿cómo dice? Vivo, agradable a Dios. Yo debo de cumplir con lo que dice la ley porque estoy en la gracia para agradar a Dios. Muchos de nosotros decimos, no, es que soy tan pobre. Sí, a todos nos hace falta dinero. A todos. Porque desde el más pobre hasta el más rico de aquí, te aseguro que dices, ¿tú qué pedirías? ¿Sacarte la lotería para qué? No, me compraría la casa de mis sueños. Viajaría como se me hincha la gana. Todos tenemos un deseo que no hemos cumplido por falta de dinero. Todos tenemos necesidad. Y eso de cumplir con el que hemos agraviado forma parte del sacrificio de uno mismo porque hemos pecado en contra de él. Por eso esto no es un mensaje solamente para ricos o para pobres, es para todos. Ok, escucha el sabio consejo. Yarlad me dio el consejo y siempre recibimos el sabio consejo. Nosotros tenemos que hacer caso al consejo. No lo hagas, pero si no lo obedeces, vas a vivir unas consecuencias. Otra cosa es que en cuanto David se dio cuenta de que la había regado, ¿qué fue lo que hizo? Se arrepintió. Nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Cuál es el ejemplo que damos siempre en la iglesia sobre el arrepentimiento?
¿Qué quiere decir arrepentirse? Cambiar de actitud. El ejemplo que ponemos siempre es, si yo voy ahorita y camino a la carretera y digo, quiero ir al metro Chapultepec, ¿qué creen que voy a hacer? Tomar un camión que diga metro Chapultepec. Pero si ya me subí al camión y me arrepiento de ir al metro Chapultepec, ¿qué creen que debo de hacer? Bajarme del camión y tomar un camión en sentido, no voy a tomar el siguiente que diga metro Chapultepec, porque si no me arrepentí o no me arrepentí. No me arrepentí, entonces tengo que cambiar de dirección. El arrepentimiento no es decir, ay Dios, perdóname. Es hacer algo, hacer manifiesto algo que estoy cambiando de actitud. Por tanto, debes de ser rápido. ¿Qué quiere decir rápido? Inmediato. No dejarlo para mañana. Tengo que tomar la decisión y hacerlo lo más rápidamente posible. Mira, cuando nosotros cometemos un error, nuestro error o nuestro orgullo afecta a todos y puede generar amargura en otros. Ahora estoy hablándole a la esposa y a los hijos del papá que cometió el error. Debes de cuidarte, debes de cuidar tu corazón, que si tu esposo o tú cometiste un error, los que están bajo la autoridad de ese que cometió el error deben de guardar su corazón que no cree amargura. Ese que cometió el error se las va a enfrentar con Dios como David se enfrentó con Dios. Tuvo una consecuencia. Mira, nosotros muchas veces decimos, es que ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios. Sí, mi chavo, pero tienes que pagar la consecuencia. Mira, la ley decía una cosa. Decía, tú si quieres, le puedes pedir dinero prestado a Dios. A ver, ¿cómo está eso? Sí, por ejemplo, que te sacas la quiniela del fútbol y te vienen para acá 1,000,000 de pesos. Tú si quieres, si tú quieres, puedes no dar el diezmo ahorita de ese 1,000,000 de pesos. Lo puedes usar para hacer algo. Pero Dios te va a cobrar un interés. ¿Cuál es el monto del interés que cobra Dios? Una quinta parte. Es decir, si tú dices, no, es que quiero meterle a la quiniela tanto y si diezmo ya no me va a alcanzar, ok, usa el dinero. Pero para la próxima tienes que pagar, si ibas a dar un diezmo de 1,000 pesos, ¿cuál es el 20% de 1,000 pesos? 1,200. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero aquí la cosa es que nosotros decimos, no, si ya le pedí perdón a Dios porque no diezmé. Sí, está bien, no diezmaste. Ahora vas a diezmar más. ¿Verdad que con dinero sí entendemos? Con dinero sí entendemos, pero no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de las consecuencias del pecado. Estoy hablando que si el problema fue con tu mujer debe de guardar su corazón y decir, no, ya no confío en ti, ahora mejor dame el dinero porque tú no lo sabes manejar. Cuida tu mujer, tu corazón. Pero tú tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Tienes que pagar un interés. Sí me entienden que no me estoy refiriendo al dinero solamente. Me estoy refiriendo a las cosas demás que tienes que hacer. Que tienes que hacer manifiesto que tú estás dispuesto a obedecer a Dios, que estás dispuesto a humillarte. Eso es algo muy importante. Mucha gente dice, es que ya le pedí perdón a Dios. Sí, ya le pediste perdón a Dios y Dios ya te perdonó, pero tienes que pagar una consecuencia, tienes que pagar un interés, que fue lo que le pasó a David. Cuando David se da cuenta, dice, he pecado, dice que le pide perdón a Dios y Dios le dice, está bien ya, no te va a pasar nada. Pregunto, ¿eso es lo que dice la historia? ¿Qué es lo que dice la historia? Que viene el profeta, dice que era vidente, en aquel entonces les decían videntes a los profetas, le dice, tú chavo, pecaste contra Dios y Dios dice que escojas una de las 3 cosas siguientes. Que durante 3 años tus enemigos te traigan
zorrillo, que se enferme la gente o que haya hambre en la tierra, en toda tu tierra. Escoge 3. Y nuevamente aquí tenemos nosotros que resaltar la gran misericordia de Dios. ¿Qué es lo que contesta David? Dice, mira, que me vaya, que lo que sea lo que Dios quiera de las 3, que sea lo que Dios quiera. Nada más le pido a Dios que no caiga yo en manos de hombres. O sea, que la justicia no me venga por manos de hombres, sino que yo caiga en la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo, Él no quiere mi destrucción. Él quiere mi arrepentimiento, mi perdón, mi humillación, que yo le pida perdón y que yo me humille y que yo sea manso. Y aunque David le había pedido perdón, Dios lo perdonó, pero tuvo una consecuencia. ¿Qué fue lo que Dios le mandó? No, esa fue la historia anterior. No, que se murieran 70,000 de todo el pueblo porque mandó Dios una peste. 70,000, es decir, fíjate, no creas que David mandó a hacer un censo de, ahora Joab, cuéntame cuántos se murieron, ¿no? No, lo que Dios quería es que, aparte de castigarlo por desobediente a David, que perdiera el número de la cantidad de soldados con espada en el pueblo. Eso era lo que Dios quería. Pero lo que David dice, mira, que sea lo que Dios quiera, porque yo sé que en Dios hay gran misericordia. ¿Qué es lo que trato de decir? Que cuando nosotros como líderes, como jefes de la cabeza, como patrones de una empresa, como lo que quieras, en donde tú eres la cabeza, en donde tú tienes responsabilidad y pecas contra Dios, vas a pagar las consecuencias. Te va a caer Hacienda, lo que sea. Pero la misericordia de Dios es grande. Es decir, la consecuencia de tu pecado la vas a pagar, probablemente la pagues. Pero aún así es mejor caer en las manos de la misericordia de Dios que caer en la mano de los hombres. Entonces, te voy a hablar de mi caso. ¿A quién le gustaría ser pobre? Ya les conté esta historia de así cuando estuvimos pobres, ¿no? No recuerdo, creo que era un domingo que veníamos de la iglesia y nos bajamos en el camión de ahí de la casa. Íbamos cruzando el parque y en eso el camión de los camotes suena. Y dice Yarla, híjole, se me antoja tanto un camote. Digo, pues cómpratelo. Entonces saco, ¿cuánto cuesta, señor? No, pues que 10 pesos, no sé cuánto costaba, ¿no? 10 pesos, aquí están. Y entonces agarra Yarla el camote, le dice, ¿sabe qué? Póngale de la lechera, ¿no? Y entonces le pone el señor así y se le cae. Los únicos 10 pesos que teníamos. Y dices, mejor es caer en la disciplina de Dios, porque no fuimos a caer al bote, nuestros zapatos nunca se acabaron. Por ejemplo, cuando se casó Benjamín, mi esposa fue a Liverpool a comprarse un vestido. El vestido, hermanos, verdad digo y no miento, le costó 169 pesos en Liverpool. 169 pesos. Y si ven el vestido, algún día les he enseñado la fotografía, bueno, parece de etiqueta mi señora, ¿no? Se compró un sombrero y le puso un mecate negro, un listón negro. No se gastó, hermanos, más de 200 pesos y iba que echaba tiros. De verdad. Porque mejor es caer en las manos misericordiosas, disciplinadoras de Dios, que en las garras de los hombres. Yo pregunto, si yo hubiera pedido 10,000, 100,000 pesos a un usurero, ¿sabes lo que es un usurero? Una gente que presta dinero a cambio de un interés muy alto. Y no hubiera tenido yo para pagar los 10,000, 100,000 pesos, la cantidad que fuera, ¿cómo crees que me habría ido con ese hombre? Mejor es caer en las manos disciplinadoras de Dios, porque su gracia es muy grande, porque lo que Dios quiere es el arrepentimiento del pecador, no que pague hasta el último quinto, no sé si me voy a entender. Dios es un Dios justo.
Cuando leas la historia, porque espero que la leas después de las 7 de la noche, la historia de Primero de Crónicas, te vas a dar cuenta de más cosas. Dios manda un ángel que empieza a destruir, y entonces este hombre, David, va caminando en la ciudad de Jerusalén, que aún no era lo que fue Jerusalén, cuando ve a un ángel que está con la espada, y entonces dice que lo que ve es terrible, y se espanta David de lo que ve. Y entonces Dios ve al ángel, le dice que va a matar a un hombre, le dice, detente. Y entonces, como Dios detuvo la mortandad en ese punto, David compra el terreno en donde está eso. Si tú estudias un poco, te vas a dar cuenta de varias cosas. La primera es que esa era de este hombre, o sea, ese terreno de ese hombre, es el lugar exacto en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ese lugar es el terreno que David le dice el hombre, le dice a David, véndeme tu terreno. Dice, no te lo voy a vender, te lo regalo. Dice, no quiero que me lo regales. Yo quiero pagar por el terreno porque ese terreno se lo voy a dar a Dios. Aquí Dios, voy a hacer un altar para Dios. Ese lugar es el lugar en donde se construyó el templo de Salomón. Y ese lugar es el lugar en donde va a venir Jesús cuando venga por nosotros en su venida. La misericordia de Dios es grande. Es grande. Por eso no les estoy diciendo pequen y al final arrepiéntanse. No, lo que estoy diciendo es no pequemos. Pero si pecamos, arrepintámonos y pidamos la clemencia de Dios porque la misericordia de Dios es grande. Todos los que estamos aquí tenemos de una o de otra manera responsabilidad, tenemos autoridad. Con nuestra familia, con nuestras esposas, sobre tu propia vida tienes autoridad. Y cuando tú te des cuenta que has cometido un error, lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, aunque Dios permita que vivas consecuencias de tu pecado. Es mejor pagarle a Él que pagarle a los hombres. Porque David estuvo también viviendo las consecuencias de la justicia de los hombres y le fue como en feria. Se tuvo que hacer pasar por loco. ¿Cómo le diría a este cuate que dice, mejor, Señor, hazme lo que quieras, pero que no caiga yo en la justicia de los hombres? Quiero caer en la justicia tuya, porque tu justicia es grande. Dios lo que quiere es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de actitud, bajarte del camión y tomar la dirección completamente opuesta. Opuesta. Si el que pecó fue tu marido, si el que pecó fue tu mamá, si el que pecaste fuiste tú mismo, no te flageles acá como los de Tasco, ¿no? Tu rollo de, no voy a pecar. No. Lo que Dios quiere es el arrepentimiento, que cambies de actitud, que digas, Señor, ahora gane 3 pesos, 50 centavos, lo que sea, yo voy a darte el diezmo, yo voy a pagar las consecuencias de lo que yo tenga que hacer. Tengo que hacer para agradarte a ti, no para agradar a los hombres. Muchos la hemos regado en la educación de nuestros hijos, en la manera en la que nos comportamos, en lo que no hemos hecho, en lo que hemos hecho de más. Pidámosle perdón a Dios, vivamos las consecuencias de Él, porque lo que Él quiere es que nos enderecemos. Algunas veces nosotros como padres cometemos el error de que nuestros hijos cometen algún error y como los queremos tanto y como están tan chiquitos y como son tan tiernos y como quién sabe qué vida le va a dar a mi Jimenita, algún changuito que por ahí conozca, mejor no la castigo, ¿no? Pero el que ama a su hijo lo disciplina. Disciplinar no quiere decir desollar en vida. No quiere decir azotarlo hasta que se desmaye. Disciplinar al hijo quiere decir meterlo en una disciplina, que aprenda disciplina. La disciplina se aprende. ¿A quién de los chavos que están aquí, que les dicen dentro de 15 días vas a tener un examen, dicen, no, yo voy a empezar a estudiar desde ahorita? ¿Verdad que no? Sino que dicen, ya son 7:45, ahora sí, ¿quién me presta un acordeón? Porque no estudié. La disciplina es que tienes que aprender a estudiar
Desde el primer día que te dicen vas a tener un examen. Eso nadie nace con las ganas de estudiar. Nadie, entiéndanme, nadie. Ni tu papá que tienes junto a ti, ni tu mamá que tienes junto a ti. Fuimos así. Ponerte 14 horas. Claro que no. Claro que no. Pero tienes que decir, tengo que estudiar. Tengo que autodisciplinarme. Y cuando tú no te autodisciplinas, entonces debería de estar tu mamá y tu papá. Pero como dices, es que mi papá llega cansado, a mi papá no lo veo, entonces dices, ¿crees que zafín zafado es perdonado? Y yo te digo que las consecuencias las vas a vivir ¿cuánto tiempo después? Ojalá que fuera en el X5 del examen y que ahí acabaras de pagar las consecuencias. No, las consecuencias se pagan después. Por ejemplo, algo que les digo a la gente que va a trabajar con nosotros, que es requisito indispensable para que trabaje con nosotros, es, ¿hablas inglés? Como un 35%, pero ya estoy estudiando. Sí, mi chavo, y cuando estuviste en la secundaria no llevaste inglés, y cuando estuviste en la preparatoria no estudiaste inglés, y cuando estuviste en la universidad no aprendiste inglés. El tiempo que perdiste, ahora lo quieres recuperar. Y se te está yendo una oportunidad, a lo mejor de oro, por no haber hablado inglés. Ya perdiste la oportunidad, al menos con nosotros. Ya la Ay, si usted hablará muy bien inglés. No, pero yo soy el que decido. ¿Sí me doy a entender? Algunas veces las consecuencias no las vemos ahorita. Creemos que tenemos cosas más importantes que hacer. El resultado del mundial, yo llevo récord, llevo estadísticas, sí, de eso vas a vivir, ¿no? Es que no me gusta. No, no te gusta. Pero ¿a quién le gusta? ¿A quién al presente cree que la disciplina es causa de gozo? Pero la disciplina, cuando la aplicamos, produce, dice, ¿qué carta? Los que se saben de memoria la Biblia. La carta a los Hebreos. Dice, en el presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Pero cuando la aplicamos, dice, produce. No es que de inmediato la tengas, produce a futuro. A futuro va a producir gozo y alegría. Va a producir fruto. ¿A quién de nosotros les gusta memorizar la Biblia? ¿A quién de nosotros les gusta leer la Biblia? No, hermano, yo me pongo a leerla y me duermo. ¿Y has intentado leer la Biblia caminando? Nadie. Porque dice, no, yo la empiezo a leer y ya, ahí muere. No, intenta leerla caminando a ver si te caes. Dormido. ¿Verdad que no? Nadie quiere entrar en disciplina, ninguno de nosotros quiere entrar en disciplina. Vamos a ponernos en pie, pues. Padre, enséñanos a ser hombres y mujeres misericordiosos, primeramente con la gente que nos rodea. Algunos de nosotros también necesitamos ser misericordiosos con nosotros mismos, que nos estamos castigando y flagelando, pensando que no nos vas a perdonar, Dios, pero si nosotros nos acercamos, como dice tu palabra, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, Dios, la vamos a alcanzar para el oportuno socorro. Haznos hombres y mujeres que tengamos visión, que podamos entender que lo que tú pretendes es nuestro arrepentimiento. Quieres que todos procedamos al arrepentimiento, que todos cambiemos de actitud, que seamos misericordiosos unos con otros, que seamos sabios para tomar decisiones, pero si no las tomamos, que aún encima de nosotros hay grande amor y grande misericordia, y que quieres que seamos hombres y mujeres perfectos en santidad, Dios. Ayúdanos en nuestras debilidades y gracias, Dios, por mostrarnos estas cosas y otras muchas más. En el nombre de Jesús. Amén.